El ganadero gastó sus últimos $3 para comprar a la mujer apache de la esclavitud para comprar su libertad. Antes de entrar en la historia, no olvides darle like al video y decirnos en los comentarios desde dónde nos ves. El puesto de comercio en las afueras del pueblo no era gran cosa a la vista. Sus tablas estaban blanqueadas por el sol y deformadas remendadas en lugares con lo que el dueño encontraba hojalata oxidada, una rueda de carreta rota, incluso pieles tensas cubriendo huecos por donde se escapaba la luz del día. El interior olía a sudor, cuero húmedo, humo rancio de tabaco y al agrio rastro del whisky derramado que llevaba tiempo en las tablas del suelo. Era de esos lugares donde los hombres venían a cambiar pieles por licor barato o a aprovisionarse antes de volver a atravesar el vacío del territorio. Clay Mercer empujó la puerta con el hombro. Las bisagras gimieron. Sus botas estaban cubiertas de polvo del camino y el ala de su sombrero manchado de sudor sombreaba la mayor parte de su rostro. Asha se quedó junto a Levi trabajando a su lado en el corral, entregándole clavos, su hombro rozando el brazo de él como recordatorio de que estaba ahí. El vínculo entre ellos se había hecho más fuerte desde la tormenta, algo no dicho, pero innegable. Una tarde llegó un aviso desde el pueblo. Un comerciante que pasaba se detuvo a tomar agua en el pozo de Levi y trajo noticias de manera informal. Esos peones se emborracharon otra vez. El sheriff los vigila, dice que no arriesgarán pujar ni explosiones ya. Parece que dejaste claro tu punto. Dijo con media sonrisa, inclinó el sombrero y siguió su camino. Levi permaneció en silencio un buen rato después de que el comerciante se marchara la cuerda del cubo colgando de su mano. Le invadió el alivio, pero también una carga más pesada. Se dijo que entraría solo por lo que necesitaba y saldría antes de que la multitud de la tarde llenara el puesto. Pero la sala no estaba tan callada como esperaba. Al fondo, junto a la pared donde la luz se filtraba por tablas agrietadas, un hombre con chaleco grasiento tiraba hacia adelante de una joven apache. Sus muñecas estaban atadas con una soga áspera. Marcas rojas ardían en su piel por donde la habían atado mucho tiempo. Estaba descalza con los dedos magullados por la tierra y las astillas. Su vestido de piel de ciervo le pegaba al cuerpo y colgaban jirones rasgados. El escote desgarrado y el costado abierto mostraban piel donde la tela había sido arrancada. Se mantenía erguida, aunque respiraba irregular, y mechones de su largo cabello negro se pegaban al rostro. El comerciante le levantó el brazo como si fuera un objeto. Suficiente para trabajar. Ladró su voz cargada por la bebida, silenciosa para no causar problemas. No encontrarás mejor mercancía en este territorio. Añadido. Esas palabras revolvieron el estómago del ganadero. Los hombres alrededor comenzaron a murmurar. Uno rió y lanzó una moneda al aire antes de atraparla. Otro se inclinó hacia adelante recorriendo su cuerpo con la mirada sin vergüenza. Sus voces subían en tonos a medias serios. $2. Añadido. 3. Ella se quedó inmóvil con la barbilla en alto negándose a mirarles. Pero el ganadero vio su pecho subir y bajar más rápido. Ella apretaba la mandíbula con cada grito. Añadido. El ganadero se movió donde estaba con las manos apretándose a los costados. Se dijo que no era su problema, no había venido por eso. Añadido. Malamente mantenía su propio rancho, 2 caballos, un granero medio derrumbado, y ganado que necesitaba más alimento del que podía pagar. Meterse en la pelea de otro era lo último que necesitaba, pero no pudo apartar la vista. El comerciante tiró de la soga otra vez, haciéndola avanzar. Tropezó su rodilla golpeando la tabla con un golpe hueco. Un destello de dolor cruzó su rostro, pero se enderezó de nuevo. El orgullo la mantenía en pie. Pero el ganadero vio el temblor en sus brazos, el miedo escondido detrás de sus ojos firmes. Añadido. Sintió que algo se torcía en el pecho. Pensó en su hermana menor ya fallecida, y en cómo habría matado a cualquiera que la tratara así. Pensó en las noches silenciosas en su tierra. El silencio que se decía a sí mismo libertad, a veces le parecía más bien un castigo. La puja subió otra vez monedas, centelleando en manos callosas. El comerciante sonrió con desdén, tirando de la soga como quien muestra ganado.
La mano del ganadero fue al monedero del cinturón. Sabía que allí estaba suficiente plata para harina, frijoles y sal. Bastante para llegar hasta la primavera si estiraba. Gastarse eso significaría semanas de hambre, quizá peor. Tenía que decidir y rápido. Su corazón latía pesado, los pensamientos cruzando de un lado a otro. Salir por la puerta y hacerse a un lado, o quedarse e intervenir en algo que no era asunto suyo. Si se marchaba, ella acabaría con uno de los hombres que rodeaban como buitres, hombres que la querían por razones que nada tenían que ver con darle refugio o respeto. Sintió la mandíbula tensarse, sus botas se movieron antes de que la razón terminara de decidir. «Me la llevo», dijo Clay, voz áspera y firme. La sala se quedó quieta un momento. Algunos hombres rieron pensando que era broma. El comerciante lo miró entrecerrando los ojos, luego al monedero que Clay dejó caer. Las monedas se esparcieron sobre la mesa tintineando en el silencio. No era mucho, era todo lo que tenía. La sonrisa del comerciante se ensanchó. «No te queda casi nada en el bolsillo, ganadero, pero servirá». Barrió las monedas en su mano y luego le tendió la cuerda a Clay. Por un momento Clay no se movió. Observó la soga, la fibra áspera en su palma, y después a la mujer. Sus ojos se alzaron hacia los de él, agudos de desconfianza. Pero detrás de esa mirada parpadeó algo distinto. Confusión. Quizá un leve destello de esperanza, aunque sepultado bajo capas de recelo. Ella no le daba las gracias todavía, no. Le preguntaba en silencio por qué. Clay no tenía respuesta ninguna que pudiera poner en palabras. Aflojó el nudo de sus muñecas lo justo para que pudiera caminar sin desgarrarse la piel. Luego bajó la voz para que solo ella lo oyera. «Vamos afuera», murmuró. El sol caía de lleno sobre la calle de tierra. La gente del pueblo se detenía a mirar a algunos. Murmuraban otros, se burlaban. Clay los ignoró guiándola hasta donde su caballo estaba amarrado. Ella dudó mirando al animal y luego a él. Por un segundo creyó que saldría corriendo. En cambio puso la mano en la montura y subió. Sus movimientos eran inseguros pero firmes. Clay montó detrás tomando las riendas. No dijo nada mientras hacía avanzar al caballo dejando atrás el puesto de intercambio. No tenía un plan para lo que vendría. Solo la certeza de que no podía haber actuado de otra manera. El último de su dinero se había ido, y su vida acababa de cambiar de un modo que aún no alcanzaba a imaginar. El caballo avanzaba a paso constante por el sendero lleno de surcos, que salía del pueblo levantando nubecillas de polvo que se quedaban flotando en la luz moribunda. Clay mantenía la vista al frente, la mandíbula tensa bajo la sombra del sombrero, las manos firmes en las riendas, aunque un nudo de inquietud le apretaba el estómago. Detrás el rumor del puesto se fue apagando hasta perderse en la inmensidad del campo. No miró atrás, no lo necesitaba. Sentía todavía el peso de las miradas, los murmullos, las risas contenidas que lo siguieron al partir. Un hombre gastando sus últimas monedas para comprar a una mujer apache. Algunos lo veían como una locura, otros como una vergüenza, y más de uno creía saber exactamente por qué lo había hecho. La verdad era más difícil de nombrar. La mujer permanecía rígida delante de él, los hombros tensos. Su largo cabello negro se levantaba levemente con la brisa del anochecer. No había dicho una sola palabra desde que subió al caballo, y Clay no esperaba que lo hiciera. Mantuvo una distancia prudente, su pecho sin rozar la espalda de ella, aunque el espacio entre ambos era mínimo. Sentía la tensión de su cuerpo, la forma en que se sostenía como lista para saltar a la menor oportunidad. Se preguntó si intentaría huir cuando se detuvieran. Una parte de él casi lo deseaba, si eso significaba que encontraría su libertad a su manera. Pero otra parte, la que lo había impulsado en el puesto de intercambio, no estaba lista para verla desaparecer en las colinas oscuras, descalza, hambrienta y sin un sitio seguro a donde ir. Cabalgaban hasta que el pueblo quedó reducido a una mancha lejana. El paisaje se abría en matorrales y mezquites dispersos. El sol bajaba pintando el horizonte con un rojo apagado que pronto se perdería. La cabaña de Clay no quedaba lejos, a unas millas del arroyo que cruzaba el valle, pero el peso del silencio hizo que el trayecto pareciera más largo. Carraspeó el sonido áspero tras horas sin hablar. «Me llamo Clay Mercer», dijo en voz baja sin saber si ella respondería.
Tengo un lugar algo retirado. No es gran cosa, pero es seco y hay comida. Ella no giró la cabeza. Por un momento creyó que seguiría callada, pero luego casi en un susurro respondió: Naya. La palabra salió rápida, precavida, pero clara. Clay asintió levemente, gesto que ella no alcanzó a ver. Al menos ya tenía un nombre que guardar. Siguió con la mirada el sendero, pero su mente divagaba. Se preguntó cuánto tiempo la habrían mantenido así atada y exhibida. Se preguntó quién la había capturado. ¿Bandidos soldados o cazadores de gente indefensa? No preguntó. Veía en la rigidez de su postura, en el leve subir y bajar de su pecho, que esa pregunta solo levantaría más muros. El cielo estaba casi negro cuando llegaron a la cabaña. Era sencilla y curtida por el tiempo. Una sola habitación que Clay había levantado con sus propias manos a lo largo de años de trabajo a retazos. El corral se apoyaba en un costado guardando sus 2 caballos. El granero se inclinaba en partes con el techo remendado de tablas, pero aún resistía lo peor del clima. Manchas de humo marcaban la chimenea, y la puerta crujió cuando la empujó. No era una casa elegante, pero era lo único que podía llamar suyo. Desmontó primero, luego sostuvo las riendas mientras Naya bajaba. Ella se movió con cautela como si esperara una trampa a sus pies descalzos, tocando la tierra apisonada con un gesto de dolor. Clay notó la piel en carne viva de sus plantas, la tierra incrustada en los cortes. Pensó en ofrecer cargarla hasta adentro, pero guardó la idea. Ella vería compasión en eso, quizá debilidad. Y supuso que cualquiera de las 2 cosas solo aumentaría su desconfianza. Dentro la cabaña estaba tenue pero más cálida. Clay encendió un farol cuya luz se extendió sobre la mesa tosca, un catre contra la pared, y una chimenea de piedra donde aún quedaban brasas de la mañana. El aire olía a humo, cuero, y el tenue rastro de caballo que traía su ropa. Colgó el sombrero en un clavo cerca de la puerta, y se acercó al fogón agachándose para avivar las brasas. Naya permaneció cerca de la entrada, la espalda recta, los ojos saltando de un rincón a otro, como midiendo la distancia entre cada objeto y cada salida posible. Ella no se sentó tampoco, aflojó el cuerpo. Clay movía las manos con calma, con intención, dejándole claro que no tenía prisa por acorralarla. «Voy a preparar algo de comida», dijo con voz serena. Tomó una olla de lata, la llenó con agua de un balde cerca de la puerta y la puso sobre las brasas. Añadió frijoles de un costal y una pizca de sal de un frasco. Era un trabajo sencillo, casi mecánico. Lo había hecho tantas noches en soledad que casi no lo pensaba. Pero esa noche sentía cada movimiento bajo la mirada atenta de ella. Cuando los frijoles empezaron a ablandarse, sirvió una porción en un plato de lata y lo puso sobre la mesa. Luego dio un paso atrás, cruzó los brazos con soltura y esperó. Por un momento, ella no se movió. Sus ojos saltaban de él al plato y de vuelta con desconfianza evidente. Despacio, como probando una trampa, se acercó y se sentó en la banca. Tomó la cuchara y comió con cuidado y silencio, aunque la rapidez con que tragaba revelaba cuánta hambre traía. Clay se puso a limpiar su rifle en el otro extremo del cuarto, dándole espacio. Pensó en las preguntas que ella debía tener. ¿Por qué gastó sus últimas monedas? ¿Qué esperaba ahora de ella? Ni él mismo tenía respuestas sencillas. Solo sabía que verla en aquel improvisado mercado le había removido algo por dentro. Algo que no podría haber ignorado sin despreciarse a sí mismo. Cuando terminó, ella dejó la cuchara con cuidado. Por primera vez desde que salieron del pueblo, levantó la vista hacia él. No había agradecimiento en esos ojos todavía, no solo una evaluación firme. Quería saber qué clase de hombre era. Él lo entendió de inmediato. Clay asintió una vez sin apartar la mirada. «Dormirás aquí junto al fuego. El catre es mío, pero el suelo es lo bastante cálido. Mañana buscaré unos zapatos para ti. Podrás decidir si quedarte o marcharte cuando estés más fuerte». Su expresión no cambió, pero sus ojos se detuvieron en él un instante más, antes de volver al resplandor de las brasas. Clay se tendió en el catre todavía con las botas puestas y el rifle al alcance de la mano. Su mente repasaba las decisiones que lo habían llevado hasta ahí.
Ya no tenía dinero ni un plan claro para sobrevivir las semanas siguientes. Había llevado a una desconocida a su casa, una mujer con razones de sobra para desconfiar de los hombres que podría irse en cuanto surgiera la ocasión. Pero mientras miraba el techo bajo escuchando el leve roce, cuando ella se acomodaba en la manta junto al fuego, sintió algo que hacía años no sentía. La cabaña ya no parecía tan vacía. Clay despertó antes del amanecer como siempre. El lugar estaba en silencio salvo por el leve chasquido de las brasas. Giró la cabeza y vio a Nia acurrucada bajo la manta junto al fuego. Ella casi no se había movido en la noche. Respiraba con ritmo constante pero suave. Tenía las rodillas dobladas contra el pecho, como quien ha aprendido a ocupar el menor espacio posible. A la luz tenue, Clay notó sus manos cerca del rostro, la piel de las muñecas enrojecida por las cuerdas que la habían atado. Se sentó en el borde del catre y se calzó las botas. Durante años había seguido la misma rutina: levantarse antes del sol, partir leña, atender los caballos y revisar el ganado. Nada la había alterado salvo el paso de los años. Pero ahora había alguien más en el cuarto y cada paso pesaba distinto. Se preguntó si ella seguiría ahí cuando volviera del patio. Afuera el aire de la mañana le cortó la cara. El suelo estaba duro, el pasto ralo, y el horizonte se extendía sin señales de vecinos. Su terreno no era gran cosa, 80 acres que parecían más de lo que realmente eran. La mayor parte demasiado seca para buen pastoreo. Contaba con 2 caballos, 3 reses que sobrevivían de matorrales y del poco heno que podía cambiar. En una franja de tierra trataba de arrancar sustento. Su granero se inclinaba, las cercas cedían y el techo goteaba con las lluvias de primavera. Pero era suyo y hasta ayer eso bastaba. Mientras trabajaba con el hacha partiendo leña y apilándola junto a la pared, cada golpe de acero contra madera resonaba en la quietud. Mientras laboraba, su mente regresaba a la misma pregunta. ¿Y ahora qué? Había comprado su libertad, pero una libertad sin rumbo no es verdadera ayuda. Ella no tenía zapatos, ni provisiones, ni un lugar seguro a dónde ir. Sabía que la banda apache más cercana había sido empujada al norte para pasar el invierno, y que los soldados vigilaban las colinas. Si intentaba irse sola, no llegaría lejos antes de que el hambre u otros peligros la alcanzaran. Cuando volvió al interior, el cielo empezaba a clarear. Nia estaba despierta, sentada con las piernas cruzadas junto al fuego, mirándolo con la misma mirada aguda de la noche anterior. No había tocado nada en la cabaña. El plato de la cena seguía en la mesa, la cuchara bien colocada dentro. Su cabello caía suelto sobre los hombros, enredado pero todavía hermoso bajo la luz del farol. Clay dejó la leña junto al fogón. ¿Quieres comer?, preguntó, aunque veía que no lo había hecho. Ella negó con la cabeza despacio. Él volvió a ocuparse en la estufa preparando otra olla de frijoles. No era mucho, pero era todo lo que tenía. Mientras se movía por la cabaña, sintió los ojos de ella siguiéndolo en cada paso, en cada ruido. No era confianza, solo vigilancia, como si memorizara dónde guardaba cada cosa, qué tan cerca pasaba, qué podría hacer después. Cuando los frijoles estuvieron listos, deslizó el plato hacia ella. Esta vez no dudó tanto. Comió con ritmo constante, cada cucharada rápida, pero la espalda rígida, lista para levantarse si hacía falta. Clay se apoyó en la mesa, brazos cruzados, manteniendo la voz tranquila. Mañana iré al pueblo por unos zapatos, quizá un vestido. Vas a necesitar ambos si decides quedarte o marcharte. La cuchara de ella se detuvo a medio camino de la boca. Entonces lo miró, los ojos entornados, como midiendo el sentido de sus palabras. Quedarse o irse. Era de verdad su decisión. Él sostuvo su mirada inmóvil, y tras un momento ella dejó la cuchara de nuevo. No confío en ti, dijo al fin con voz baja y áspera. Su español tenía el acento de quien lo aprendió después, pero las palabras cortaban igual. Clay asintió una sola vez. No te culpo, respondió sin discutir. Sabía bien que la confianza no se compra con unas cuantas monedas. Ella volvió a comer más despacio. El silencio llenó el espacio entre ambos, denso, pero soportable. Clay la dejó terminar antes de hablar de nuevo. No quiero nada de ti, dijo firme. Ni comida, ni trabajo, ni lo que esos hombres imaginan.
Eres libre de irte, pero si lo haces dudo que llegues lejos sin zapatos ni provisiones. Así que espera al menos hasta tenerlos. La mandíbula de Nia se endureció. Sus ojos cayeron al fuego, y por primera vez desde que la vio en aquel puesto, dejó de parecer piedra para mostrarse como alguien cargando un peso enorme. No le respondió, pero tampoco lo contradijo. Más tarde esa mañana, Clay ensilló su caballo para revisar las cercas. Mientras trabajaba, mantenía un ojo en la cabaña preguntándose si ella seguiría allí al volver. La imaginó caminando descalza entre los matorrales, los pies ensangrentados por las piedras afiladas, el sol quemándole la piel sin agua que beber. La idea lo inquietó más de lo que quería admitir. Cuando regresó al mediodía, ella seguía allí. Había ordenado la mesa, acomodado la leña junto al fogón y barrido el piso con una rama de sauce que debió encontrar afuera. Eran detalles pequeños, pero lo sorprendieron. Él no lo había pedido ni esperado. Por un instante se quedó en el umbral viéndola moverse por la cabaña, y le pareció extraño. Durante años, aquel espacio solo había resonado con sus propios pasos. Ahora llevaba también los de ella. Esa noche, cuando volvió a extenderle la manta junto al fuego, Nia dudó antes de recostarse. Sus ojos se demoraron en él mientras se acomodaba en el catre. Clay sintió el peso de esa mirada como si ella aún lo pusiera a prueba, aguardando el momento en que pudiera mostrarse igual que los otros. Se giró hacia la pared cuidando que su mano quedara apartada, y respiró parejo. Tardó en dormirse, pero cuando lo logró, comprendió que sentía algo nuevo. No era consuelo, no todavía, pero sí la certeza de que el silencio de su cabaña se volvía menos solitario. La mañana siguiente amaneció clara y fría. El aire tan delgado llevaba el sonido más lejos de lo habitual. Clay ya estaba despierto desde el primer resplandor, revisando el corral y raspando la escarcha del abrevadero. Se movía con la rutina de siempre, pero su mente no encontraba calma. Cada vez que salía temía volver y hallarla ausente. Sin embargo, al abrir la puerta de nuevo, ahí estaba ella, sentada con las piernas cruzadas junto al fuego. Sus manos separaban tiras de corteza de sauce seco. Debía haberlas recogido mientras él trabajaba. Las trenzaba en una cuerda fina con movimientos precisos y callados. A Clay le resultó extraño. Podías verse escabullido mientras él estaba en el corral o en el arroyo, pero no lo hizo. Se quedó. Él no dijo nada al principio. Solo asintió y colgó el sombrero en el clavo. Se movió por la cabaña, sacó un pequeño saco de harina y midió lo justo para hacer tortas para el desayuno. Notó que ella lo observaba, aunque apartó la vista en cuanto él la sorprendió. «Pudiste haberte ido», dijo por fin. Su voz era baja sin reproche, solo constatando un hecho. Las manos de ella se detuvieron en la cuerda, y luego continuaron. «Sin zapatos, sin agua, sin mi gente», contestó tras una pausa. Su español era quebrado pero claro. «No tengo a dónde ir». Clay sintió el peso de esas palabras en toda la habitación. Sabía lo que era quedarse sin nadie. Después de la guerra, tras perder a su esposa y a su hijo por la fiebre, en aquel invierno cruel, se apartó de la gente. Trabajó con el ganado hasta que la espalda le falló. Luego juntó lo suficiente para comprar la tierra de un amigo sin herederos. Desde entonces había vivido en silencio, hablando poco porque hablar solo recordaba lo perdido. No pensaba contarle todo eso, pero la verdad le oprimía el pecho. Colocó la sartén sobre el fuego. El aroma de la harina dorándose llenó la cabaña. Rompió el silencio. Más tarde iré al pueblo a traer zapatos y algo mejor que ese vestido. Sus ojos bajaron hacia el escote roto que a él tanto le inquietaba. Por primera vez desde que la vio Naya, llevó la mano al pecho casi en un gesto de resguardo. No le dio las gracias, pero tampoco lo contradijo. A media mañana, Clay ensilló el caballo. Se detuvo en la puerta mirándola de reojo. «Aquí estarás segura, no abras a nadie». Naya la dio la cabeza con duda. «¿Quién no vendrá?» La mandíbula de Clay se tensó. «A veces pasan comerciantes o algún vecino a caballo. No es común, pero si te ven habrá comentarios». No explicó qué clase de comentarios. No hacía falta. Ella entendió lo esencial. El camino al pueblo era largo, y Clay sintió el peso de cada milla. Llevaba el sombrero bajo y guardó silencio al entrar en la tienda de abarrotes.
Compró un vestido sencillo sin adornos, solo resistente, y un par de zapatos que parecían de su talla. Cuando el dependiente alzó las cejas, Clay lo ignoró. Salió rápido con el paquete bien envuelto bajo el brazo. Al volver a la cabaña la encontró exactamente donde la dejó, echando palitos al fuego. Miró el bulto que él traía con sospecha, como si no supiera qué significaba. Él lo puso junto a ella sin explicar nada. «Para ti». Sus manos rozaron la tela midiendo su peso. Desplegó el vestido con lentitud, los ojos entrecerrados, como si temiera una condición oculta. Al ver que no había ninguna, lo dobló de nuevo y lo dejó a un lado, su rostro sin expresión. Los días siguientes tomaron un ritmo que ninguno de los dos había planeado. Clay trabajaba afuera partiendo leña, reparando la cerca vencida, parchando el techo del granero. Naya permanecía cerca de la cabaña, pero cada jornada asumía más tareas pequeñas. Barría el piso, traía agua del arroyo en el balde abollado, movía los frijoles en la estufa cuando él tenía las manos ocupadas. Lo hacía en silencio sin que se lo pidieran y sin mostrar afecto. No era amabilidad, era instinto de supervivencia. Por la noche cada uno quedaba en su lado de la cabaña. Clay en su catre con las botas puestas y el rifle a mano. Naya en la manta cerca del fuego. No hablaban mucho, solo lo justo para pasar el día, pero algo empezó a cambiar. El silencio dejó de ser áspero, ya no amenazaba con romperse. Era un sosiego que pesaba, y en ese sosiego aprendían la presencia del otro. Clay notaba la forma en que ella mantenía la espalda recta, orgullosa incluso con el cansancio encima. Notaba una ligera cojera al caminar, seguramente del golpe en la rodilla que se dio en el puesto de intercambio. Se preguntó si antes la habrían golpeado, pero nunca lo dijo. También observó cómo su mirada se suavizaba un poco cuando estaba cerca del caballo. Era el único momento en que parecía menos alerta. Naya a su vez lo estudiaba. Veía cómo se movía pausado, sin apuro, sin invadir su espacio. Observaba cómo dejaba las herramientas en el mismo sitio cada día, cómo murmuraba entre dientes cuando un poste de la cerca no ajustaba. Notaba que nunca levantaba la voz, que jamás la tocaba sin necesidad. No borraba su desconfianza, pero era distinto de lo que esperaba. Al cuarto día, un jinete cruzó la loma al otro lado del arroyo. Clay estaba afuera arreglando el portón cuando lo vio. Era Jeb Rollins, un vecino de lengua suelta y moral floja. El pecho de Clay se encogió. Si Jeb llegaba a ver a Naya, el rumor correría por el pueblo antes del anochecer. Entró de nuevo, sus botas pesando en la madera. Naya alzó la vista desde donde cosía el dobladillo del nuevo vestido con tiras de cuerda. ¿Alguien?, preguntó ella. «Un vecino», contestó Clay en voz baja. «Aléjate de la ventana». Sus cejas se fruncieron, pero obedeció, replegándose en el rincón donde las sombras eran más hondas. Clay permaneció junto a la puerta hasta que el sonido de los cascos se perdió en la distancia. Solo entonces soltó el aire. Sabía que tarde o temprano otros se enterarían de su presencia y que las preguntas llegarían con fuerza. Esa noche, mientras se calentaban junto al fuego, Naya al fin formuló la pregunta que llevaba en la mirada desde el inicio. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué gastaste tus monedas?» Clay se quedó mirando las llamas un largo rato antes de responder, su voz firme pero baja. «No soporté mirar». Ella lo observó buscando una explicación que no encajaba. En su mundo los hombres no actuaban sin un motivo. No daban nada sin esperar algo a cambio. Pero Clay no añadió más. Simplemente se recostó, cruzó los brazos y cerró los ojos ante la luz del fuego. El silencio persistió, pero ya no era igual. Al quinto amanecer, la rutina de la cabaña había cambiado de formas que Clay no preveía. Las tareas eran las mismas: partir leña, acarrear agua, reparar cercas, cocer frijoles. Pero el silencio tenía otro tono. Donde antes el lugar resonaba solo con sus pasos, ahora 2 pares de pisadas recorrían el suelo de madera. La presencia de Naya llenaba el espacio de maneras discretas y constantes, su esmero al barrer el rumor suave de su andar hasta el arroyo, el leve sonido de la cuchara en la olla. Al principio lo inquietaba, luego se volvió algo que no sabía nombrar. La salud de Naya mejoraba poco a poco. El vacío de su rostro se suavizó con las comidas regulares. La piel herida de sus muñecas comenzaba a cicatrizar, aunque ella seguía frotándolas.
sin darse cuenta, como si las sogas aún la apretaran. Sus pies cortados y amoratados, por andar descalza tanto tiempo, seguían sensibles. Clay la veía encogerse de dolor a veces al cruzar el piso apisonado, aunque intentara disimularlo. Dejó los zapatos que había comprado junto a su manta sin decir nada. Después de algunos días, ella empezó a usarlos, ablandándolos con cortas caminatas afuera de la cabaña. Clay nunca le pidió que contara de dónde venía ni cómo la habían llevado. Las respuestas podían llegar algún día o quizá nunca. Lo que importaba era que estaba allí ahora. Él conocía bien la región y sabía que no tenía otro sitio seguro, pero los rumores ya corrían. En su viaje al pueblo por provisiones, Clay sintió más que nunca el peso de las miradas. El tendero hizo pocas preguntas, pero su mirada escondía una curiosidad que rayaba en juicio. Un par de peones cerca de la cantina murmuraron al verlo pasar. Sus voces eran bajas, pero la risa cortante. Clay los ignoró, aunque el malestar le ardía en el estómago. Debía ser que Jeb Rollins habló después de ver la silueta cerca de la cabaña días atrás. Eso significaba que las habladurías se movían rápido y pronto dejarían de ser simples susurros. Cuando regresó, Nia estaba de pie junto al corral, acariciando el lomo del caballo alazán. Lo miró al acercarse, cauta, pero más tranquila que antes. Su presencia afuera lo inquietó. Si algún vecino la había visto una vez, podían verla otra, pero no comentó nada. Solo le entregó el pequeño paquete que traía sal café y un poco de carne seca. Esa noche, mientras estaban junto al fuego, ella habló primero. «Hablan», dijo. Su voz era suave pero firme. Clay la miró sorprendido de que preguntara. Asintió breve. «Algo», admitió ella con la mandíbula tensa. «Hablan mal». Clay no respondió de inmediato. Se quedó mirando las llamas, buscando las palabras. La mayoría no entiende, ni quiere entender. Pero esta es mi tierra, mi cabaña. Nadie decide con quién la comparto. Ella lo observó un largo rato sin que su expresión revelara nada, y volvió la vista al fuego. No insistió, pero la duda ya había quedado entre ambos. ¿Cuánto tardarían los juicios de fuera en convertirse en problemas? Los días siguieron en una rutina callada. Clay notó cambios en los detalles. Cuando ella movía los frijoles en la estufa, apartaba una ración para él sin que se lo pidiera. Cuando volvía de revisar las cercas, la leña fresca ya estaba apilada junto al fogón. Hablaban poco, pero cada gesto tenía peso. De noche el silencio se sentía más denso. Él en el catre, ella en la manta. A veces, cuando el fuego se apagaba, él se sorprendía mirando la silueta de ella bajo la manta, el leve subir y bajar de su respiración. Se obligaba a apartar la vista, y casi siempre lo lograba, pero la imagen quedaba. Una tarde, mientras reparaba una correa de la montura, ella pasó a su lado para alcanzar un estante. Su cadera rozó apenas su hombro, un toque mínimo que lo hizo quedarse quieto. Ella no reaccionó, o tal vez lo notó, y decidió no mostrarlo. Las manos de Clay se detuvieron en el cuero, la mandíbula apretada, antes de obligarse a continuar. Naya, por su parte, había empezado a observarlo de otro modo. Veía las arrugas de su rostro cuando trabajaba afuera, la forma en que la camisa se le pegaba con el sudor, la paciencia callada de sus manos al arreglar herramientas gastadas. No dejaba que él la sorprendiera mirándolo. Pero de noche, cuando él se volteaba en el catre, sus ojos se quedaban en el resplandor del fuego antes de acostarse. Una noche fría, con el viento golpeando las contraventanas, el fuego bajó más de lo habitual. Naya se envolvió bien en la manta, pero aún temblaba. Clay se dio cuenta. Se incorporó dudando antes de hablar. «¿Quieres otra manta?» Ella lo miró, la mirada primero afilada, luego más suave. «Das todo monedas, comida, ropa. ¿Por qué?» La pregunta le caló más hondo de lo que esperaba. Bajó la vista a sus manos encallecidas, la correa de cuero olvidada entre los dedos. Su voz salió lenta. «Porque no pude dejarte allí. Esa es razón suficiente». Sus ojos lo exploraron como queriendo medir la verdad de sus palabras. Al final asintió, apenas apretando más la manta. No le agradeció en palabras, pero la tensión de sus hombros cedió un poco. Para Clay, la cabaña ya no era solo un sitio para dormir tras las faenas del día.
Tenía otro peso, como si cada sonido, cada mirada, significara algo. Sabía que la confianza todavía estaba lejos, pero también sabía que ella no se había marchado. Había elegido quedarse un día más, y luego otro. Esa elección contaba. Y mientras la luz del fuego dibujaba sombras en su rostro fuerte, y en la curva de sus hombros bajo la manta, Clay comprendió algo que no se permitía sentir desde hacía años. El silencio entre ellos ya no era solo sobrevivir. Era el inicio de algo para lo que ninguno de los dos tenía palabras aún. Los días siguientes trajeron una nueva tensión, una que ni Clay ni Nia mencionaban. Las tareas seguían iguales, pero algo distinto flotaba en el aire. Miradas que duraban más de lo normal, pausas que parecían alargarse, el roce fugaz de las manos al pasarse una taza o una herramienta. Clay mantenía la distancia por costumbre y cautela, pero sentía el cambio igualmente. Una mañana, mientras ensillaba su caballo para ir al pueblo por más grano, Nia se quedó en el umbral observándolo. Llevaba el vestido de algodón que él le había comprado ceñido a la cintura con una tira de cuero. Le quedaba mucho mejor que la piel de venado desgarrada, aunque sus hombros aún mostraban las marcas leves de las cuerdas. Él se sorprendió mirándola más de lo debido y apartó la vista. «¿Necesitas algo?», preguntó con voz serena. Ella frunció el ceño como probando si hablaba en serio. «No». Él asintió breve y montó. Ella permaneció en la puerta hasta que él desapareció por la loma. El pueblo estaba más frío esa vez. Los murmullos se habían vuelto más punzantes. Un hombre frente a la cantina murmuró lo bastante alto para que Clay lo oyera. «Mercer tiene una india en su cabaña. Seguro la pagó igual que quien compra una mula». La risa que siguió fue áspera y cruel. Clay apretó la mandíbula pero no respondió. Terminó sus compras, mantuvo la cabeza baja y se marchó rápido. Sin embargo, aquellas palabras lo acompañaron como espinas en el camino de regreso. Al llegar encontró a Nia inclinada sobre una olla junto al fuego. El aroma del guiso llenaba la cabaña. Había añadido tiras de carne seca que él llevó la semana anterior. Ella lo miró al entrar, sus ojos escudriñando su semblante. Parecía percibir el peso que traía. «Hablan de mí», dijo en voz baja, más afirmación que pregunta. Clay dejó el saco de grano y sostuvo su mirada. «No te conocen, no importan». Sus labios se apretaron y removió el guiso con más fuerza de la necesaria. Las palabras pesan, se quedan. Él no lo negó, solo se apoyó contra la pared, brazos cruzados. «Que hablen. Esta es mi tierra, mi casa, no la de ellos». La firmeza de su voz pareció tranquilizarla un poco, aunque vio en sus ojos que la duda seguía ahí. Esa noche el viento azotaba las contraventanas con un frío más duro. Clay echó otro tronco al fuego. Se sentó a la mesa aceitando el rifle mientras Nia remendaba su vestido con la fina cuerda que había trenzado días antes. El silencio se alargó, pero era más suave que antes. Cuando terminó, dejó el vestido a un lado y habló de pronto con voz baja. «El hombre que me vendió vino a nuestro campamento con soldados. Se llevaron a muchos, algunos murieron, otros sufrieron peor». Su voz vaciló, pero siguió. «Nos venden como ganado. Nos usan. Tú también pagaste, pero no eres como ellos». Clay se quedó inmóvil, el trapo detenido en el cañón del rifle. Sus palabras lo atravesaron duras y ciertas. Dejó el arma a un lado con lentitud. «No te compré para poseerte. Pagué para detenerlos». Ella buscó señales de mentira en su rostro. Al no hallarlas, asintió apenas, aunque la desconfianza siguió como sombra. Se arropó con la manta y volvió la vista al fuego. Más tarde, cuando las llamas bajaron, la vio estremecerse bajo la manta. Desde el catre Clay lo notó. Dudó un instante luchando consigo mismo, luego se levantó. Sacó otra manta del arcón y se acercó tendiéndosela. Ella lo miró, los ojos atentos pero más suaves que antes. «Con esto tendrás más calor», dijo. Ella alargó la mano despacio y la tomó, sus dedos rozando los de él. El contacto se quedó un momento más de lo esperado. Clay contuvo el aliento sintiendo un nudo en el pecho.
Retrocedió enseguida, volvió al catre y se acostó rígido. Se quedó allí mirando el techo con la mente en tormenta. A la mañana siguiente, algo había vuelto a cambiar. Ella se movía con más libertad en la cabaña, menos como un animal acorralado. Incluso le preguntó con timidez cómo moler maíz para hacer harina. Él le mostró sus manos rozándose al guiar la piedra. Ella se apartó pronto, pero sin la brusquedad de antes. Esa tarde, mientras comían, lo miró desde la mesa. «Vive solo desde hace mucho». Él asintió. «Desde la guerra, desde que mi esposa y mi hijo murieron». Lo dijo claro, sin adornos. Sus ojos se suavizaron un instante. «¿Por qué yo entonces?» Él sostuvo su mirada con voz firme. «Porque nadie merece ser dejado así, no mientras yo pueda ayudar». El silencio que siguió no pesaba. Traía otra cosa, una comprensión que ninguno sabía nombrar. Más tarde, cuando el fuego casi se apagaba, Clay estaba en el catre y Nia descansaba en el suelo. En la quietud él oyó que ella se movía y su voz llegó suave en la oscuridad. «No eras como los otros». Él no respondió. La garganta demasiado cerrada, pero por dentro algo se abrió. Algo que había mantenido enterrado. Y por primera vez desde que ella llegó entendió que ya no temía que se marchara. Lo que le inquietaba ahora era lo que significaría si decidía quedarse. La mañana amaneció clara tras una noche de silencio inquieto. Clay casi no había dormido. Permaneció despierto mucho después de que las palabras de Nia se perdieran en la oscuridad. «No eras como los otros». Se le habían quedado muy dentro, despertando algo que no se permitía sentir desde hacía años. Al amanecer sentía el pecho apretado con ese peso. Se levantó en silencio, se calzó las botas y empezó las faenas de costumbre, aunque la mente le iba inquieta. Nia ya estaba despierta, agachada junto al fuego y echando ramitas. Al pasar ella lo miró un instante con sus ojos oscuros y enseguida apartó la vista. Se envolvió mejor en la manta, aunque el aire dentro ya no estaba tan frío. Clay notó un leve color en sus mejillas, señal de que ya no pasaba hambre, ni estaba tan consumida. Aquello le dio un alivio extraño, pero también lo hizo mirarla más de la cuenta. Se obligó a salir y dejar que el día se llenara de trabajo. Trabajó en la cerca del corral reemplazando barrotes rotos con cedro que había acarreado semanas antes. Los músculos le dolían, el sudor le pegaba la camisa y cada golpe de martillo le calmaba los pensamientos. El trabajo era lo único seguro para no dejar la mente divagar. Aún así, volvía una y otra vez a ella. Notaba cómo se movía distinto en la cabaña, menos como visita, y más como quien encuentra su sitio. Cuando regresó al mediodía, la cabaña olía a frijoles con carne de puerco. Nia había vuelto a cocinar, y esta vez puso 2 platos sin que él lo pidiera. Comieron en silencio, el fuego crepitando entre ambos. Pero el ambiente estaba cargado. Clay sintió su mirada en él un par de veces fugaz y tímida. Y cuando él levantaba la suya, ella giraba la cabeza. Tras la comida, Nia lo sorprendió al hablar. «Antes de que me llevaran tenía un esposo. Murió cuando llegaron los soldados. Mi gente se dispersó». Dijo con voz llana, pero cada palabra pesaba. «Creí que yo también moriría». Clay escuchó con el tenedor en la mano. No la presionó, pero que le contara eso ya le decía que algo estaba cambiando. «Lo siento», respondió sin rodeos. Ella lo miró al otro lado de la mesa, ojos firmes pero sin hostilidad. «Tú también perdiste». Él asintió corto. «Esposa e hijo. La fiebre se los llevó». Las palabras quedaron suspendidas en la pequeña habitación. 2 dolores frente a frente. Pasó un largo rato sin que ninguno hablara. Esa noche el viento volvió a azotar las contraventanas. Clay se sentó junto al fuego remendando una soga mientras Nia se recostaba en la manta. Se movió una vez, luego otra, hasta que por fin se incorporó. «Hace frío», murmuró casi con pena. Clay la miró luego al catre. Dudó antes de decir, «El catre es más cálido. Yo me quedaré en el suelo». Ella lo observó un momento largo y negó con la cabeza. «No, tú quédate». Se apretó la manta. «Yo me quedo aquí». Pero cuando él se acostó en el catre, escuchó que ella seguía temblando. Se quedó despierto, ese sonido le punzaba el pecho.
Al final se levantó, tomó su propia manta y la puso con cuidado sobre ella sin decir nada. Nia abrió los ojos ante el roce oscuros e indescifrables. Por un instante sus manos se rozaron. La de ella quedó lo justo para que él sintiera el calor. Clay se retiró enseguida volviendo a su catre. Al día siguiente, mientras trabajaba afuera, apareció un jinete en la loma Jeb Rawlins otra vez. Esta vez frenó deteniendo el caballo para mirar cómo Clay clavaba la cerca. Sus ojos se entrecerraron y una mueca se dibujó en su rostro. «Dicen que tienes compañía por acá, Mercer», gritó con voz que cruzaba el llano. «Se comenta que es apache. ¿Es cierto?» Clay se irguió despacio, el martillo aún en la mano. «Eso es asunto mío, Jeb». Jeb rió con desprecio, escupiendo al suelo. «El pueblo habla bastante un hombre solo llevando a casa una india que compró a un tratante. La gente dice lo que quiere». Clay apretó la mandíbula y se acercó a la cerca, la voz baja, pero firme. «Ocúpate de tu tierra y yo de la mía». Jeb se quedó un momento los ojos llenos de curiosidad, luego dio media vuelta y se alejó al galope. Clay lo siguió con la mirada con un mal presentimiento. Sabía que sus palabras no quedarían en la colina. Correrían como fuego en hierba seca. De regreso en la cabaña, Nia notó su gesto tenso. «¿Problemas?», preguntó. «Solo chismes», contestó colgando el sombrero en el clavo. «Pero los chismes se pueden volver feos. Quédate cerca de la cabaña. No te muestres si no es necesario». Ella asintió. Aunque su mentón estaba firme, dijo: «No tengo miedo». Clay la miró admirando que siguiera con dignidad. Esa noche la luz del fuego dibujaba sombras largas en las paredes. Clay se sentó junto al hogar, el rifle al alcance, mientras Nia atendía la olla. Al inclinarse para removerla el escote, se le deslizó la tela gastada cediendo. Los ojos de Clay se detuvieron un segundo, el pecho apretado, pero se obligó a mirar a otro lado. El respeto era su sostén y se aferró a él como a una tabla de salvación. Pero ella lo notó. Giró apenas la cabeza. Sus ojos se encontraron en el parpadeo del fuego. No se cubrió, no hizo ademán de ocultarse. En cambio, sostuvo su mirada largo rato. Su rostro era un enigma, como poniéndolo a prueba. A Clay se le secó la garganta. Abrió la boca, pero la cerró de inmediato. Al fin habló con voz ronca. «Aquí estás segura. No lo dudes jamás». Sus ojos se suavizaron apenas lo suficiente para notarse. Volvió a mirar el fuego con la comisura de los labios tensa, como si guardara palabras. Esa noche, cuando se acostó en la manta, Clay no pudo dormir. Se revolvía en el catre escuchando el silencio y sintiendo más que nunca el peso de su presencia. Pasó un buen rato antes de que ella hablara en la oscuridad. «Creo que quizá eres diferente. No todos los hombres son iguales». Él tragó saliva mirando las vigas del techo. «No soy perfecto, pero jamás te haré daño». Siguió un silencio que no estaba vacío. Era espeso, nuevo, algo frágil que iba creciendo. Por primera vez desde que entró en su vida, Clay se permitió creer que ella quizá elegiría quedarse. Los días siguientes trajeron un peso distinto. Clay lo notaba en la forma en que Nia se movía por la cabaña. Sus pasos más lentos, sus miradas más largas, las pausas en sus palabras, como si midiera qué contar y qué callar. Lo sentía sobre todo en el silencio de la noche, cuando el fuego bajaba, y cada respiración sonaba demasiado fuerte en la pieza única. A la mañana siguiente de la visita de Jeb Rawlins, Clay estaba junto al corral revisando los postes, pero su mente no estaba en la cerca. Pensaba en lo que aquel hombre había dicho, en cómo esas palabras se enredarían por el pueblo. A él poco le importaban los comentarios. Llevaba años conviviendo con murmullos, pero imaginar a Nia mencionada como si fuera propiedad suya, como motivo de vergüenza, le hacía apretar los dientes. No tenía discursos para remediarlo, solo la promesa firme de protegerla. Dentro, Nia empezaba a adueñarse de pequeños rincones. Cada mañana doblaba con cuidado su manta. Cada noche colocaba la olla de cocinar en el mismo lugar del fogón. Incluso reparó una de sus camisas, la que tenía el codo roto, con puntadas desiguales, pero firmes. Clay la tomó sin comentar y la llevó puesta al día siguiente. Ella se dio cuenta. Ninguno habló,
pero bastó el gesto. Nia volvió a cocinar, y esta vez puso 2 platos sin esperar a que él lo pidiera. Comieron en silencio, el fuego crepitando, pero la atmósfera estaba cargada. Clay sintió sus ojos en él un par de veces rápidos e inseguros, y cuando la miraba ella giraba la cabeza. Tras la comida, Nia lo sorprendió al decir: «Antes de que me capturaran tenía esposo. Murió cuando llegaron los soldados. Mi gente se dispersó». Su voz era tranquila, pero cada palabra pesaba. «Creí que yo también moriría». Clay escuchó el tenedor inmóvil. No la presionó, pero el hecho de que dijera eso le mostró que algo había cambiado. «Lo siento», respondió con sencillez. «¿Y si regresa?», preguntó ella. «Tal vez», admitió Clay. «Pero yo me encargaré». Sus ojos se entornaron un poco. «Tú me proteges. ¿Por qué?». Él dejó el cuchillo mirándola de frente. «Porque lo mereces». Tan simple como eso. Ella se quedó inmóvil un momento. Lo miró fijo como si pusiera a prueba la verdad de esas palabras frente a todas las traiciones que conocía. Luego volvió la vista al fuego, los labios apretados, pero con los hombros más relajados. La noche avanzó con la tormenta golpeando fuerte las paredes de la cabaña. Nia yacía en su manta junto al fuego sin lograr dormir. Se movía inquieta. Clay desde el catre la observaba con el pecho apretado al verla encogerse contra el frío. Al final se levantó, tomó su propia manta y se la tendió con cuidado. «Te congelarás si no tomas esto». Ella alzó la vista a sus ojos entre la desconfianza y algo más suave. «¿Y tú?». «Estaré bien», respondió él firme y sereno. Ella tomó la manta despacio. Sus dedos rozaron los de él más tiempo que antes, sin que ninguno se apartara enseguida. Se cubrió y luego, tras una pausa, corrió un poco la manta dejando espacio. Levantó la mirada hacia él, una pregunta muda. A Clay se le secó la garganta. Su cuerpo deseaba recostarse a su lado, pero la mente lo contenía. Permaneció quieto hasta que ella susurró: «No tengo miedo». Las palabras lo golpearon más de lo que imaginaba. Sus ojos se entrecerraron, una mueca apenas en los labios. «Dicen que tienes compañía por aquí, Mercer», gritó una voz que venía del llano. «Se comenta que es apache». «Es cierto». Clay se irguió despacio, el martillo aún en la mano. «Ocúpate de tus asuntos, Jeb». Jeb rió escupiendo en la tierra. «El pueblo habla bastante. Que un hombre solo traiga a su casa a una india que compró a un tratante. La gente dice lo que quiere». Clay apretó la mandíbula. Se acercó a la cerca, la voz baja y firme como acero. «Cuida tu terreno y yo cuido el mío». Jeb se quedó un momento, los ojos brillando de curiosidad, luego dio la vuelta y se alejó a caballo. Clay lo siguió con la vista, la inquietud mordiéndole por dentro. Sabía que esas palabras no se quedarían en la colina. El beso fue suave, titubeante, pero real. Una decisión callada pasó entre ellos. Su mano subió despacio, posándose en su cintura. Pero la mantuvo allí firme, dejándole decidir hasta dónde. Cuando ella no se apartó y en cambio se acercó más, profundizando el beso, algo en su interior se soltó. Durante años había vivido en silencio, cargando pérdidas y la idea de que nada llenaría el vacío. Y allí, en esa cabaña iluminada por la tormenta, con una mujer que tenía sobradas razones para desconfiar, sintió que la vida volvía. Cuando se separaron, Nia apoyó la frente en la de él. Su voz salió muy baja. «Siempre dices que estoy a salvo. Ahora te creo». Clay tragó hondo. Su mano seguía tibia en su cintura. «Y seguiré demostrándolo». Por un segundo los ojos de Clay se clavaron en ella. El pecho se le oprimió. Pero se obligó a mirar a otro lado. El respeto era lo único que lo mantenía firme, y se aferró a él como a una tabla de salvación. Pero ella lo notó. Giró apenas la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de él en el parpadeo del fuego. No se cubrió. No hizo ademán de ocultarse. En cambio, sostuvo su mirada largo rato. Su rostro era un enigma, como poniéndolo a prueba. A Clay se le secó la garganta. Abrió la boca, pero la cerró de inmediato. Al fin habló con voz áspera. «Aquí estás segura, no lo dudes jamás». Sus ojos
se suavizaron apenas lo suficiente para notarse. Volvió a mirar el fuego con la comisura de los labios tensa como si guardara palabras. Esa noche, cuando se tendió en la manta, Clay no pudo dormir. Clay sabía que el mundo de afuera jamás la vería de ese modo. Para ellos siempre sería la mujer apache que él había llevado a casa. Pero también sabía algo. Ella había decidido quedarse otra noche, y ahora, una mañana más. Esa elección valía más que el juicio de cualquier hombre. La mañana después de la tormenta, amaneció con una calma distinta. Clay salió al patio, las botas hundiéndose en la tierra húmeda. El cielo se extendía limpio y claro. El aire traía el aroma punzante del mezquite mojado. Dentro Nia se movía en silencio, doblando mantas, ordenando la mesa, avivando el fuego. Su presencia ya no era incierta, ya no estaba marcada por la desconfianza. Se movía con la serenidad de quien ha tomado una decisión, aunque aún no la dijera en voz alta. Clay reparó la cerca del corral mientras el sol subía. Sus manos firmes en el martillo, pero la mente girando en la noche anterior. El calor de su mano en su brazo. El roce de sus labios. La certeza tranquila en su voz. Cuando dijo que le creía. Hacía años que no dejaba a nadie llegar tan hondo, y ahora ese sentimiento lo llenaba por completo. No se arrepentía en lo más mínimo. Al mediodía, cuando regresaba con agua del arroyo, una sombra apareció en la loma. Era Jeb Rollins, otra vez, esta vez con otros 2 hombres detrás. Frenaron sus caballos a cierta distancia con la mirada fija en la cabaña. Clay sintió un nudo en el estómago. Dejó el balde despacio, la mano rozando la culata del revólver, aunque no lo sacó. Jeb gritó la voz clara sobre el terreno mojado. «Mercer, la gente del pueblo dice que tienes escondida a una india ahí, que la compraste. A nosotros no nos gusta eso». Clay endureció la mandíbula. Avanzó un paso, plantando las botas en el barro. «Lo que haga en mi tierra es asunto mío». Uno de los hombres resopló. «¿Crees que puedes traer a una de ellas aquí como si fuera normal?» «¿La gente habla? No está bien». Clay entrecerró los ojos, su voz baja pero firme. «Ella es libre. Se queda porque quiere. Quien diga lo contrario, se las verá conmigo». Hubo un silencio tenso, los 3 jinetes inquietos en sus monturas. La mano de Clay quedó cerca del revólver, pero su voz no tembló. Tras un momento, Jeb escupió al suelo y tiró de las riendas. «Te vas a arrepentir, Mercer», murmuró antes de irse. Los otros lo siguieron. Clay permaneció allí hasta que las siluetas se perdieron en la loma. Solo entonces respiró con el pecho cargado. Se volvió hacia la cabaña donde Nia estaba en la puerta. Ella había escuchado cada palabra. Sus ojos se cruzaron firmes e indescifrables. Esa tarde, tras acabar las tareas, se sentaron junto al fuego. El silencio entre ambos se sentía intenso pero ya no frágil. Nia removía la olla distraída, la mirada lejana. Por fin habló. «Si me quedo, te odiarán más». Clay se inclinó hacia adelante apoyando los codos en las rodillas. «Que lo hagan. He vivido con el odio de la gente antes. No cambia lo que hago». Ella lo miró, los labios apretados. «¿Quieres que me quede?» A Clay se le tensó la garganta, pero no dudó. «Sí, no porque te haya comprado. No por lástima, porque te quiero aquí. Conmigo». Por un largo momento ella guardó silencio. La luz del fuego le dibujaba el rostro. Luego asintió despacio, pero con firmeza. «Entonces me quedo». Las palabras cayeron firmes y ahí llenas de certeza. Clay sintió que el pecho se le aflojaba de una manera que no ocurría desde hacía años. Se inclinó hacia el pequeño baúl al pie del catre y sacó algo en lo que había trabajado esa tarde, una fina argolla de hierro pulida a martillo, moldeada con las mismas manos que habían levantado cada tabla de la cabaña. La sostuvo torpe, pero seguro. «No es gran cosa», dijo, «pero es lo que puedo darte una promesa». Los ojos de Nia se abrieron un poco. Tomó la argolla entre los dedos, girándola bajo la luz del fuego. Luego lo miró de nuevo, la voz firme. «La llevo porque yo elijo». Él deslizó el anillo en su dedo, su mano callosa temblando apenas. Ella lo dejó hacer sin apartar la mirada. Luego despacio se inclinó y rozó sus labios con los de él.
El beso fue más profundo esta vez, seguro cargado de algo más que deseo. Llevaba pertenencia a decisión y la promesa de una vida que nadie más definiría. Esa noche se recostaron juntos no como extraños unidos por el azar, sino como dos personas que habían elegido quedarse. Clay rodeó su cintura con el brazo sintiendo su cuerpo descansar contra el suyo sin tensión ni vacilación. Ella susurró en la oscuridad: «Ahora nadie me quita de aquí». Su voz salió áspera pero firme. «Mientras yo respire, no». En los días siguientes el chisme del pueblo creció, pero a Clay no le importó. Iba solo cuando era necesario, y cuando los hombres murmuraban los ignoraba. Había sobrevivido a la guerra, a la pérdida y años de soledad. Ninguna lengua podía quebrarlo ya. En la cabaña la tierra empezó a vestirse de verde con la primavera. Y Nia sembraba semillas junto al porche, hundiendo vida en el suelo con sus manos. Una vez rió por la terquedad del caballo, y ese sonido llenó el pecho de Clay con algo que creyó no volver a sentir. La cabaña dejó de ser solo refugio para un hombre. Ahora era un hogar. El fuego ardía cada noche con dos lugares junto a él en vez de uno, y cuando Clay se recostaba a su lado, su mano descansando sobre la argolla de hierro que él le había dado, supo sin dudarlo. Su vida había cambiado el día que gastó sus últimas monedas. No la había comprado. La había liberado. Y a cambio ella le devolvió algo que pensaba perdido para siempre, una familia construida no por sangre ni ley, sino por decisión propia.